Buenos días, tardes o noches, en función de cuando veáis esta presentación. Mi nombre es Alba Córdoba Cabús y a continuación voy a presentar la ponencia titulada La desinformación y el uso de la crítica durante las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024. Una ponencia que firmo junto a Andreu Casero Ripollés y ambos procedemos de la Universitat Jaume I. En primer lugar, vamos a hacer una breve introducción al tema que nos atañe. Tenemos que tener en cuenta que la desinformación ha existido siempre, pero que este fenómeno adquirió un protagonismo sin precedentes en el año 2016. Fue en este momento cuando concurrieron distintos eventos que hicieron que la desinformación se propagase de forma exponencial, y estos dos eventos fueron la campaña presidencial estadounidense a la que concurría por primera vez el magnate Donald Trump y el referéndum de independencia del Brexit. La desinformación supone una amenaza para la ciudadanía, pero en el terreno político es aún más relevante porque puede interferir en la manera en que la población participa en la democracia. Es por eso que los procesos electorales se consideran clave, porque en estos momentos es cuando la ciudadanía presta especial atención al discurso público y político, y es cuando la desinformación crece de manera exponencial. Esta sobreexposición diaria a contenido de dudosa credibilidad dificulta el acceso a esa información veraz que debe estar garantizada, y además propicia el aumento a la vulnerabilidad ante la manipulación. Es decir, es mucho más fácil que se nos manipule si estamos constantemente expuestos a esa desinformación, y esto además puede acabar acarreando una serie de disfunciones democráticas, como puede ser la alteración del comportamiento de los votantes, el aumento de la polarización o incluso la ampliación de las divisiones sociales. Estos mensajes falsos, la desinformación, se asocia frecuentemente a emociones negativas, unas emociones que se perciben mucho más rápido y que generan un mayor impacto en la audiencia que aquellas que expresan positividad. Podemos decir que la crítica y la confrontación son inherentes a la propia política, y que en estos procesos electorales lo que se hace es integrar esa crítica dentro de la desinformación para atacar a los adversarios y resaltar sus defectos, errores o contradicciones. Además, a raíz de la democratización del espacio comunicativo, lo que se ha hecho es que la crítica se ha generalizado y no queda restringido a unos únicos actores, sino que además la ejercen nuevos actores que están presentes en la esfera pública, como puede ser la ciudadanía de a pie. En esta investigación nos planteábamos una serie de objetivos. El primero de ellos sería examinar la presencia y la evolución temporal de la desinformación negativa, es decir, aquella que incorpora crítica difundida durante las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024, determinar la estructura y el tipo de crítica que se incorporaba, identificar los actores, tanto aquellos que emiten la crítica como aquellos a los que se dirigen esas críticas, y por último averiguar cuáles son los temas más cargados de negatividad dentro de esa desinformación difundida en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024. Para ello se realizó un análisis de contenido de todos los desmentidos publicados por PolitiFact, que se creó en el año 2007 y que además cuenta con un apartado específico para las elecciones presidenciales, y se examinaron todos esos desmentidos publicados entre el 15 de enero de 2024, que era cuando se iniciaron los caucus y primarias en el país, hasta el 20 de enero de 2025, que era el día de la ceremonia de investidura del presidente. Como ya he dicho, se realizó un análisis de contenido de todas estas piezas, en total un análisis de 374 desmentidos, a los que se aplicó un análisis descriptivo e inferencial mediante el software estadístico SPSS.
Los resultados son bastante claros en este sentido. La mayoría de la desinformación incorpora crítica. Como vemos ahí, en el 73,5% de las desinformaciones se identifica esa crítica. ¿Y cómo es la crítica que se realiza? ¿Es predominante o es más bien colateral? Bueno, pues como veis ahí es una crítica predominante en el discurso. Si vemos la distribución temporal, aquí la podéis ver en el gráfico, vemos cómo esa crítica ha ido aumentando a medida que se va acercando la cita con las urnas, que es el 5 de noviembre de 2024. Y como veis ahí, y ahí lo resalto en la misma diapositiva, es el mismo día 5, el de la votación, en el que se detecta mayor negatividad en ese discurso. Pero los ataques que se suelen incorporar suelen ser bastante simples, apenas se compara para resaltar esos efectos negativos y la crítica que se realiza está relacionada con actuaciones presentes o pasadas de la persona de la que se está hablando, por delante de otros en los que se hacen ataques personales, de la ideología, del propio programa electoral o incluso de la credibilidad, para mermar esa credibilidad con la que cuentan. ¿Quién emite la crítica? Bueno, pues predominantemente la crítica la emiten ciudadanos anónimos a través de sus perfiles de redes sociales, aunque como vemos ahí en esa diapositiva, también es bastante mayoritaria la crítica emitida por parte de influencers o incluso de los propios candidatos como dinamizadores de esa crítica. ¿Y quién la recibe? En este caso los focos se centran sobre todo en la figura del candidato, no tanto en el propio partido político o en las instituciones, ya que son los líderes, esos cabezas de lista, los que representan al propio partido en sí y son el foco de las críticas. ¿Y qué partido político es el que más emite esa desinformación negativa? Bueno, pues los datos son bastante claros. En este caso, la desinformación negativa procede principalmente del bando republicano y aunque los demócratas también la emiten, es en bastante menor proporción que la comentada del Partido Republicano. Y como vemos ahí, el partido más afectado o el que recibe más esa información negativa sería en este caso el Partido Demócrata. Y por último, ¿en qué temas está más presente esta desinformación negativa? ¿En qué temas se tiende más a criticar? Bueno, pues en su mayoría esta crítica está presente en aquellos temas vinculados estrechamente con la campaña electoral. ¿Y a qué nos referimos con estos temas de la campaña electoral? Como veis ahí desglosado, podemos ver que el grueso mayoritario de esos temas de campaña se lo llevaría la integridad electoral, es decir, aquellos asuntos en los que se llega a cuestionar la integridad de todo el proceso. En cuanto a las principales conclusiones de este trabajo, como ya hemos comentado antes, se puede constatar que la desinformación negativa va aumentando a medida que se acerca la jornada electoral y que los temas que suscitan mayores críticas son los vinculados con la propia campaña electoral, especialmente aquellos en los que se cuestiona la integridad del proceso, la integridad democrática del proceso. Estas críticas, como ya hemos visto, proceden esencialmente del bando republicano y, por el contrario, los demócratas serían los más afectados. Esto coincide con varios estudios previos, como el de las elecciones de Brasil de 2018, de 2022, incluso las del Parlamento Europeo del año 2019, y nos sirve para constatar que independientemente del país son las personas más escoradas hacia la derecha las que generan mayor desinformación y los afectados suelen relacionarse más con la izquierda. Es decir, independientemente del país e incluso del proceso electoral que se esté analizando, este patrón se repetiría. Y estos ataques, como ya hemos visto, ponen el foco en los líderes de cada partido y son los ciudadanos anónimos a través de sus perfiles en redes sociales, se amparan en esa posibilidad de enmascarar su identidad. Ellos serían los principales dinamizadores de esa crítica. Y eso ha sido todo por mi parte. Si tenéis cualquier consulta o duda, quedo a vuestra disposición a través del correo electrónico que aparece en pantalla. Muchísimas gracias por vuestra atención.